Iniciamos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, muchachos de segundo y de secundaria, al repaso bimestral del curso de razonamiento matemático. Vamos a iniciar con este balotario de preguntas, así que comenzaremos con la pregunta número 1, que posiblemente una parecida venga en el examen de la próxima semana. Bien, la pregunta 1 dice, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del hermano de mi madre? De mi padre, dice. Bien, para esta clase de preguntas, como lo vimos en su momento, tenemos que graficar a los personajes y la técnica es hacerlo desde el último personaje hasta el primero que aparece. ¿Cómo es eso? A ver, si tú te concentras en la pregunta y buscas al primero, al último, que vendría a ser mi padre, lo colocas, pues, sencillamente lo colocas. Pondrías aquí, por ejemplo, mi padre, ¿ya? Luego, el siguiente personaje que aparece antes de él vendría a ser, a ver, vamos a colocarlo, el hermano de, ¿no? El hermano de. Entonces, si es mi padre, ¿no? Y tiene un hermano, se supone que esta persona vendría a ser mi tío, ¿ya? Pero vamos a poner como aparece en el ejercicio. Hermano, y ponemos aquí mi tío. Ya está. Se supone que si es mi padre, pues yo debería estar acá, ¿no? Abajito, su hijo debería ser yo. Muy bien. Siguiente personaje que aparece. El siguiente personaje vendría a ser la esposa de este hermano. ¿Ya? La esposa de este hermano. Ok, entonces, graficamos aquí un corazoncito para pues ver que el hermano de mi padre está casado. ¿De acuerdo? Está casado. ¿Con quién está casado? Bueno, obviamente pues con su esposa, ¿no? Y esta esposa, que es del hermano de mi padre, ¿qué vendría a ser de mí, muchachos? ¿Qué vendría a ser la esposa? Mi tía. Eso es, correcto. Vendría a ser mi tía. Y vamos a colocar aquí, mi tía. Listo. El siguiente personaje que aparece vendría a ser la hija de esta tía, ¿ok? Muy bien. Entonces, si tiene una hija, ya está, si tiene una hija, ¿ella qué vendría a ser de mí? Es la pregunta, ¿no? Respuesta, muchachos, ¿qué viene a ser de mí este personaje? ¿Qué Mi viene a ser de prima. mí? Muy bien, Prima. correcto, vendría a ser mi primo. Listo. Ya está. Muy bien. Chicos, lo que me interesa que aprendas no es que te memorices el resultado o la respuesta, porque repito, para el examen van a venir preguntas parecidas, no exactamente iguales. Entonces, lo que quiero que te aprendas es cómo es que se llega a la respuesta. ¿Ya? Si memorizas, ¿no? Me lo voy a aprender, dices, no, no va a servir. Necesito que comprendas cuál es el método, cuál es la estrategia que seguimos para poder llegar al resultado. Entonces, ¿la estrategia cuál es que vimos en este ejercicio? Colocar a los personajes del final hacia el comienzo. Esa es la estrategia. Graficarlos. Y finalmente, cuando ya aparece el último personaje, lo único que tendrías que hacer es preguntarte, ¿este personaje qué es de mí? O dependiendo de la pregunta, ¿no? Porque acá dice, ¿qué parentesco tiene conmigo? Este personaje, ¿qué parentesco tiene conmigo? Bueno, la respuesta la vamos a colocar a continuación y como ya dijeron, vendría a ser mi primo. Y listo. Ya, vamos a colocar aquí en respuesta, es mi primo. Muy bien, por favor, grafícalo, ya, grafícalo. Colócale allí pues su corazoncito, todo bien, bien ordenado. Bien,
Ejercicio número 2. Nos dicen, indica qué número sigue, cuál es el número que continúa. Muy bien. Entonces, a ver, tenemos un 0, luego un 0, luego un 1, luego un 3, luego un 8 y un 28. Pregunta para el salón. Chicos, para llegar de 0 a 0, ¿cuánto le tienes que aumentar? Esta pregunta. Muy difícil. ¿Cuánto le tenemos que sumar? ¿Cuánto hay que aumentarle? 0, ¿verdad? 0. ¿Están todos de acuerdo? Nadie diga 1, por favor. Ya. 0. Listo. De 0 a 1. 1. ¿No? Muy bien. De 1 a 3. 2. 2. Correcto. 2. De 3 a 8. 5. 5. Y de 8 a 28. 20. 20. Ya está. A simple vista, no parece tan sencillo, ¿no? Entonces, cuando tú de repente en el examen veas y pones las flechitas y pones +1, +2 o dependiendo de lo que salga, y lo veas de repente como que no hay mucha claridad allí, vas a tener que hacer una doble flecha, ¿de acuerdo? Buenos días, profesor. Unos días. Muy bien. A ver, de 0 a 1, muchachos, ¿cuánto tenemos que aumentar? De 0 a 1, ¿cuánto aumentamos? Para llegar. Muy bien, correcto. 1 más 1. Ya está. De 1 a 2. 1 también. De 2 a 5. Muy bien. 3. De 5 a 20. Muy bien. Más 15. Ya está. Y lo ves y dices, ya, todavía no hay nada claro, profe. Todavía no. Entonces, si todavía no está nada claro, de repente no tienes seguridad en lo que estás haciendo, nuevamente, la estrategia es hacer otra flecha más en la parte de abajo. ¿Ya? A ver, entonces, profe, no me ha quedado claro. Para que de 1 pases a 1, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué hacemos, muchachos? Más 0. Ok, ponemos más 0. De 1 a 3. Más 2. Más 2. Y de 3 a 15. Más 12. Más 12. Más 12. Y lo ves y dices, su profesor, no, esto se está complicando, como que no es, ¿no? Ya. Pero, como has aprendido en la clase de sucesiones, no todo tiene que ser suma, muchachos. En algún momento también tienes que aplicar otra cosa. Entonces, te pregunto, si no aplicaras suma, y de repente pensamos en otra estrategia, para que de 1 pases a 1, en vez de sumar, ¿qué puede ser? Muy bien, multiplicamos. Muy bien, por 1. Para llegar de 1 a 3, ¿por cuánto multiplicamos? Muy bien, por 3. Para llegar de 3 a 15. Por 5. Por 5. Y como que esto ya tiene un poco más de lógica, ¿verdad? Esto ya tiene algo más lógico. Entonces, en mi siguiente flecha azul, ¿qué debería colocar? Por 7. Correcto, por 7. Porque tú te das cuenta que son números impares que van avanzando, pues obviamente de 2 en 2. Listo. En mi siguiente flecha morada, ¿qué debería colocar? ¿Cuánto es 7 por 15, ¿no? 15 por 7. 105. Muy bien. Entonces vamos a sumar aquí 105. Listo. En la siguiente flecha roja, ¿qué deberíamos? Muy bien. 125. Correcto. Y finalmente el resultado sería, ¿cuánto? 153. 153. Correcto. Muy bien. Y esa sería la respuesta.
¿Ya? La respuesta a esta interesante sucesión sería 153. Listo. Cópialo, por favor. Listo, leemos. Pregunta 3. Calcula la cantidad de términos en la siguiente secuencia. Y acá tú tienes que reconocer si es una sucesión aritmética o es una sucesión geométrica. Para los que saben, chicos, ¿es sucesión aritmética o geométrica? Aritmética. Muy bien, es aritmética. ¿Cómo nos damos cuenta que es sucesión aritmética? ¿Alguien podría decirlo? ¿Cómo uno se da cuenta si es aritmética o geométrica? Ajá, muy bien, los dejamos pensando. Ya, muchachos, es sucesión aritmética, ¿de acuerdo? Como dice el buen Jim en el chat, porque se suma o se resta. ¿De acuerdo? Porque se suma o se resta. Profe, ¿cómo? A ver, te lo explico, ¿ah? Para que del 1 pases al 5, ¿ya? Tienes que sumarle, obviamente, ¿no? Puedes sumarle 4. Para que del 5 pases al 9, le sumas 4 también. Del 9 al 13, también sumas 4. Del 13 al 17, también sumas 4. Entonces, como estás sumando, sumas, sumas y sumas, es una sucesión aritmética, ¿de acuerdo? Ahí te das cuenta que es una sucesión aritmética. Entonces, en esta sucesión aritmética que acabamos de corroborar que es aritmética, ¿cuánto vale la razón, chicos? ¿De cuánto en cuánto avanza? ¿Cuánto vale la razón, muchachos? 4. 4. Correcto. Muy bien. Ya está. A ver, leemos de nuevo la pregunta. Nos dicen, calcula la cantidad de términos. ¿Cuántos términos hay? Hay 10 términos, 20 términos, 30 términos. ¿Cuántos términos hay? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, como tú tienes muy buena memoria, seguramente a tu cabeza estará viniendo la formulita que utilizamos para resolver estos ejemplos. La formulita vendría a ser la siguiente, ¿no? A ver, el término enésimo es igual al término 1 más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. ¿De acuerdo? Listo. A ver, conocemos el término enésimo, el último término. ¿Cuánto vale, por favor? ¿Cuánto vale el último término, chicos? 81. 81. Muy bien, 81. Excelente. ¿Cuánto vale el primer término? 1. 1. 1. Correcto. ¿Cuánto vale la razón? 4. 4. Excelente. Todo lo demás lo bajas, lo copias tal cual. Muy bien. Ah, ya. El profesor me ha dicho que lo baje. Ya, pues bajo el igual, bajo el más, bajo el paréntesis, bajo acá el signo de multiplicación o el puntito y bajo el n menos 1. Listo. Muy bien. Este 1 que está aquí lo pasas a restar al otro lado. ¿Cuánto nos quedaría, muchachos, si lo pasamos a restar? 80. 80, correcto. 80 vendría a ser igual a n menos 1 multiplicado por 4. Y si este 4 está multiplicando, ¿ya? Ese 4 que está ahí de rojito lo vamos a poner de azul. Y está ese 4 ahí que está multiplicando. Lo pasamos a dividirse al otro lado. ¿Cuánto nos quedaría? 20. 20. Excelente. 20 vendría a ser igual a n menos 1. Y para acabar esta maravillosa ecuación, este menos 1 que está aquí lo pasas a sumarse al otro lado. ¿Cuánto valdría la n? 21. 21. Correcto. Muy bien. Ya está. Y eso es lo que nos están pidiendo, muchachos, ¿ya? Nos piden a nosotros la cantidad de términos. ¿Cuánto vale esa n? Eso es lo que nos están preguntando. Bueno, la respuesta final
sería 21 y eso sería todo. Puedes copiarlo, por favor. Bien, leemos para todos. Dice, se tiene una progresión geométrica de razón 1/2. Determina el resultado de dividir los términos del lugar 26 y 20. ¿Ya? Eso es lo que tengo que averiguar. Entonces, a ver, tengo algunos datos. ¿Ya? Tengo algunos datos. Vamos a anotarlos. Me dicen que, primer dato, la razón es 1/2. La razón geométrica de esta progresión es 1/2. ¿Ya? Lo vamos a anotar por allí. Me dicen, calcula el resultado de dividir el término del lugar 26 y el del lugar 20. O sea, tengo que dividir el término 26, lo tengo que dividir entre el término 20. Y tengo que averiguar cuál es el resultado. Muy bien. Ahora, para explicarte esto, ya vamos a utilizar un pequeño ejemplo de una progresión geométrica. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un pequeño ejemplo de una progresión geométrica. A ver, imagínate que tenemos esta progresión geométrica que va a ser así, pues, ¿no? 1, 3, 9, 27, y así seguimos avanzando. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como tú sabrás, este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3 y este es el término 4. ¿De acuerdo? Vamos a poner allí término 1, término 2, término 3 y término 4. Listo. ¿Cuál es la razón, muchachos, de esta progresión geométrica que he puesto de ejemplo? ¿Cuál es la razón? 3. Muy bien. 3, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que 3, ¿cierto? Muy bien. Profe, ¿por qué 3? Porque se multiplica por 3. ¿Ya? Por 3, por 3, por 3. Ah, ya. Entonces, profe, la razón geométrica vendría a ser 3. Listo. Ya está. Vamos a anotarlo ahí a un costado. Ahora te voy a pedir algo. ¿Podrías tú dividir el término 4 entre el término 1, por favor? Divide en tu mente el término 4 entre el término 1. ¿Cuánto te sale? Si fueras tan amable. ¿Cuánto te sale? A ver. ¿Cuánto te sale? Divide el término 4 entre el término 1. Del ejemplo que he puesto de negro. Muy bien. ¿Quién se anima, chicos? ¿Está difícil la división? Pues está complicado. Muy bien. A ver. Si divides el término 4 entre el término 1, resultado, por favor. ¿Cuánto sale esto? Bien. Vamos, chicos. Vamos segundo, si se puede. 27. 27. Muy bien. Gracias, Villalobos. ¿Ah? Listo, 27. Ya está. Otra cosita. Divide, por favor, el término 3 entre el término 1. ¿Cuánto sale eso? Término 3 entre término 1. Vamos, chicos, yo sé que tú lo sabes. Dilo, por favor. 9. 9. Muy bien. 9. Gracias, Rob. Muy bien. Excelente. 9. Ya está. Profe, ¿por qué lo divide? ¿A dónde quiere llegar usted? Quiero mostrarte las estrategias. Eso es lo que quiero. Mira, no es cierto que 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, ¿cierto? 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Y 27, ¿acaso no es lo mismo que 3 al cubo? ¿Correcto? Estamos de acuerdo, ¿cierto? Muy bien. Profe, ¿y usted por qué pone 3 al cuadrado, 3 al cubo? ¿Por qué? Mira, por favor, ¿de dónde sale ese 3? ¿De dónde sale ese 3? De aquí.
¿De dónde sale este otro 3? De aquí. Ah, ya. O sea, profesor, ese 3 que usted está pintando de celeste, ¿de dónde lo sacó? De la razón. Profe, ¿y el exponente? Ahora te voy a mostrar. ¿El exponente de dónde sale? ¿Por qué pone usted aquí 2? Porque si tú restas 3 menos 1, te da 2. Ah, ya, profe. ¿De dónde sale este exponente 3? ¿De dónde sale? Porque si tú restas 4 menos 1, te da 3. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? ¿Cierto? Entonces, a ver, imagínate que yo te mandara a hacer lo que dice el ejercicio. Mira, término 26 entre término 20. A ver, sería la razón elevada a qué exponente, muchachos. ¿A qué exponente? ¿A la La sexta? sexta. Muy bien, a la sexta, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Muy bien. Te pregunto, ¿conoces la razón por si acasito? ¿La conoces o no? Sí, un ¿Cuánto? En medio. medio. Muy bien, un medio, excelente. Aquí está. Profe, ¿de dónde? Aquí está, lo habíamos anotado al inicio. Entonces reemplázalo. Ponle ahí un medio. Ah, ya, profesor. Muy bien. Un medio elevado a la sexta. Y tú sabes, en tu queridísima clase de álgebra, que este exponente afecta al 1 y también afecta al 2. Entonces lo que tendrías que hacer es elevar 1 a la sexta. ¿Cuánto es 1 a la sexta, muchachos? 1 por 1 por 1 por 1, 6 veces. ¿Cuánto es eso? Uno. Uno. 1. Muy bien, excelente. Y 2 elevado a la sexta, 2 por 2 por 2, 6 veces. ¿Cuánto sale eso? 64. Muy bien, 64. Y eso es todo. Se acabó el ejercicio número 4. Esa es la respuesta. 1 sobre 64. Calcula la suma de los 30, siguientes números consecutivos a los 30 primeros consecutivos. Ok, a ver, muchachos, los números consecutivos, los 30 primeros, vendrían a ser el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta llegar hasta el 30. Ya está. Pero si a mí me hablan de los 30 siguientes números consecutivos, ¿de qué número a qué número sería, muchachos? Los 30 siguientes, ¿de qué número a qué número sería? De 30 a 60. 31 a 60. Correcto, muy bien. De 31 hasta el 60. Perfecto. Ya está. A mí me piden calcular solamente la suma, ¿ya? A mí me piden calcular solamente la suma de estos de aquí. Profe, entonces si a usted le piden eso, ¿por qué pone del 1 al 30? ¿Por qué lo hacen? Todo tiene un porqué, muchachos. ¿Ya? Vamos a explicarte por qué. En primer lugar, nos dicen a nosotros, calcula la suma, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener que sumar. Vamos a colocarle aquí la suma. Más, así hasta llegar aquí. Y luego continuamos, ¿no? Más. Y así hasta llegar al 60. Ya está. Ahora, acá vamos a utilizar la estrategia de la, bueno, yo le llamo la estrategia de la regla. Ya, profe, ¿cómo es eso de la estrategia de la regla? Te explico. Imagínate tú que tuvieras una regla, pues, como la que tienes en tu casa, que es de 30 centímetros, ¿de acuerdo? Una regla que es de 30 centímetros. Lo vamos a graficar. Ya está. Toda la regla mide 30 centímetros, ¿de acuerdo? Imaginemos. Mira. Pero a ti solamente te dicen, oye, por favor, mídeme desde este punto, ¿de acuerdo? Mídeme desde este punto hasta el final, ¿de acuerdo? Solamente quiero que me midas esta distancia, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiero que calcules. ¿Cuánto mide esa distancia? Perfecto. Pero para que se te haga más sencillo el trabajo,
tú sabes que desde el inicio hasta este inicio, hasta este punto, perdón, midiera 10, por ejemplo. ¿De acuerdo? Imagínate que mide 10, ¿ya? Imagínate que mide 10. Ya está. La pregunta sería, si esta parte mide 10 y toda la regla mide 30, ¿cuánto mediría lo que te están pidiendo calcular? 20. 20, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? 20. Muy bien. Para los que dijeron 20, ¿cómo es que saben que es 20? ¿Qué hicieron? 30 menos 10. Eso es, 30 menos 10. Correcto. ¿Ya? En vez de poner 20, ¿sabes qué? Yo voy a poner acá 30 menos 10. Listo. Entonces, vamos a aplicar la estrategia de la regla. ¿De acuerdo? Profe, ¿cuál es la estrategia de la regla? A ver, a ti solamente te están pidiendo calcular esta partecita de acá. ¿De acuerdo? A ti te están pidiendo calcular solamente esta partecita de aquí. Eso vendría a ser como tu X. Ah, ya. Profe, ¿y los 30 centímetros de toda la regla qué vendría a ser? Todo esto. Todo eso vendría a ser los 30 centímetros de la regla. Profe, la parte que conozco, o sea, estos 10 centímetros que tú ya sabes cuánto es, ¿qué vendría a ser? Esto de acá. Lo de aquí. Entonces, si tú quisieras calcular la parte celeste, ¿no? Que le he puesto ahí una línea celeste, tendrías que a toda la regla, por decirlo así, quitarle la primera parte. A toda la regla le tendrías que quitar la primera parte. ¿Ya? Vamos a borrar este ejemplito de la regla, muy útil, por cierto. Ojo, estás aprendiendo hoy día estrategias, ¿eh? No otra cosa. Estrategias nada más de cómo resolver ejercicios. Muy bien. Entonces, vamos a calcular, ¿les parece? ¿Ya? Toda la regla, por decirlo así, y luego le vamos a restar la partecita que es subrayado de negro. ¿Ya? Calculamos el valor de toda la regla y le restamos la partecita que he coloreado, o perdón, subrayado de negro. Profe, ¿cómo calculo yo el valor de toda la regla o de toda esta sumatoria? Hay una fórmula que te tienes que acordar. La formulita dice así. Si tú tienes desde el 1 y estás sumando 2, 3, 4, hasta llegar hasta la n, en vez de sumar todo esto, tú puedes colocar n por n más 1 y dividirlo entre 2. ¿De acuerdo? Así es como calculas la sumatoria. Ah, o sea, profesor, que el último numerito que aparece en la sumatoria lo multiplico por su consecutivo y lo divido entre 2. Sí, correcto. Entonces te pregunto, si esta formulita de aquí, tú la aplicaras para todo esto de aquí, ¿quién vendría a ser la n, muchachos? ¿Quién vendría a ser la n? 60. Correcto, la n vendría a ser 60. Muy bien. Entonces, para calcular la suma de todo, ya vamos a ponerlo por aquí mejor. Esto vendría a ser 60 por 60 más 1 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Estamos aplicando esta fórmula de aquí. Ya está. Pero ahora, si yo te preguntara, ahora, si tú solamente calculas del 1 al 30 y aplicas la misma formulita, ¿quién vendría a ser como la n? 30. 30, ¿verdad? ¿Cierto? 30 vendría a ser como la n. Muy bien. ¿Y qué te dijimos? Si tú quieres calcular la parte que te sobra, esto de aquí, tienes que restar de todo, le restas lo que ya conoces. Ah, le tengo que restar esto de aquí, correcto. Tú me has dicho que la n en esta partecita vale 30. Así que sería menos 30 multiplicado por 31 dividido entre 2. Listo, muy bien. Ya está. Entonces, continuamos. Sacamos mitad, ¿les parece? Mitad 2, mitad de 2, 1, perdón. Mitad de 60, 30. Aquí también mitad 1 y mitad de 30, 15. Y por favor, si alguien fuera tan amable de multiplicar 30 por 61.
¿Cuánto sale eso? 1830. Ok, 1830. Menos, si multiplicas 15 por 31, ¿cuánto te daría? 465. 400. Ok, 465. Muy bien, y solamente nos faltaría hacer una pequeña resultado final, por favor. 1365. 1365. ¿Correcto? ¿Estamos bien todos? ¿Sí? Muy bien. Y esa sería la respuesta. Ya está. Ejercicio número 5. Muchachos, la serie que ves allí es una serie aritmética o geométrica. Creo que ya saben identificarlo, ¿no? ¿Es serie aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la razón? Por 2. Muy bien, por 2, correcto. Vamos a colocar aquí 2. Listo, si nosotros queremos calcular el valor de esa serie, ¿cuánto suma desde el 1 hasta llegar hasta el 512? Hay una formulita pues que tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Hay una formulita que tenemos que utilizar. La formulita vendría a ser la siguiente. Si tú quieres sumar todo, vendría a ser término 1, ¿de acuerdo? Multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. ¿Ya? Esa es la formulita que debe seguir. A ver, para yo aplicar mi fórmula, conozco el término 1. Ya está. Conozco también la razón. La razón, ustedes me han dicho que es 2. Pero ¿qué no conozco que me falta para aplicar mi fórmula? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta conocer, muchachos? El N. Eso Potencia. Eso es, me falta conocer la n. Profe, ¿y hay alguna forma de averiguar cuánto vale? Sí, hay una forma. Tienes que recordarte la fórmula de la clase anterior, la que hicimos hace un momento. Muy bien, profe, ¿cuál es esa fórmula? Ya está, te comento. A ver, la fórmula sería, el término enésimo vendría a ser igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Ah, ok, profe. A ver, muchachos, por favor, ¿cuánto vale el término enésimo? El último término de la serie. 512. 512. Correcto, 512. Eso vendría a ser igual al término 1. ¿Cuánto vale el término 1? 1. 1, correcto. Por la razón, ¿cuánto vale la razón? 2. 2 elevado a la n menos 1. Muy bien, bueno, este 1 que está multiplicando lo pasas a dividir, sigue quedando 512. Y eso vendría a ser igual a 2 elevado a la n menos 1. Pregunta, 512 es 2 elevado a qué exponente? A la 9. Muy bien, correcto, 2 a la 9. Lo transformas. Y esto es igual a 2 a la n menos 1. Mira, si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes también son iguales. Entonces 10. 9 vendría a ser igual a n menos 1. Y como dice muy bien Requena, n valdría 10. Una vez que ya averiguas esto, ya no hay nada que te impida aplicar la formulita. Aplicamos entonces. A ver, la sumatoria vendría a ser igual. Nuevamente, por favor, ¿cuánto vale el término 1, muchachos? ¿Cuánto vale el término 1 de la serie? 1. 1. Muy bien, muchas gracias. Sigue, por favor, sigue. ¿Cuánto vale la razón? 2. 2. Muy bien. ¿Cuánto acabas de descubrir que vale la n, el exponente? 10. Muy bien. Menos 1. Dividido entre, ¿cuánto vale la razón? 2. 2. Muy bien. Menos 1. Listo. En la mente nada más, profe, 2 menos 1, 1, se va. Muy bien. Y solamente me quedaría averiguar cuánto valdría 2 a la 10 menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 10, muchachos? 1024. 1024. Y si le restas 1, ¿cuánto te queda? 1023. 1023. 1023.
Y ya está solucionado el ejercicio número 6. ¿Ya? Muy bien, solucionado el ejercicio número 6. Profe, su micro. Profesor, su audio está apagado. Chispas, perdón, disculpen muchachos. Vamos con la número 7, ahora sí. Ya. A ver, empezamos con 34, pasamos a 17, luego 8,5, 4,25. ¿Es sucesión aritmética o geométrica? ¿Qué dicen? ¿Aritmética o geométrica? Métrica. Geométrica, correcto. Muy bien. Pregunto, para que del 34 tú pases a 17, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar? ¿Por cuánto lo tienes que multiplicar? Por un medio. Correcto, por un medio. Profe, ¿no se divide entre 2? No, no se divide entre 2, se multiplica. ¿Ya? No se divide, se multiplica. Muy bien. Y de la misma forma, mira, de 17 para que pases a 8,5, lo tienes que multiplicar por un medio. Y de la misma manera aquí. Entonces, felicidades, has descubierto que la razón vale un medio. Ahora, te pregunto, ¿es una razón, o perdón, una serie geométrica finita o infinita? Infinita. Infinita. Muy bien. Profe, me doy cuenta que es infinita porque tiene puntos suspensivos y no hay final. Sigue y sigue y sigue. Muy bien. Hay una fórmula que aprendimos en clase para series geométricas infinitas y vendría a ser la siguiente. La sumatoria vendría a ser igual al, a ver dónde está, término 1 dividido entre 1 menos la razón. Ahora sí. Término 1 dividido entre 1 menos la razón. Y lo vamos a poner en la pantalla. Muy bien. Entonces, ya todo está servido, muchachos. Pregunta, ¿cuánto vale el término 1? Correcto, el término 1 vale 34. Sobre 1 menos la razón. ¿Cuánto vale la razón? Un medio. Ya está. ¿Podría alguien, por favor, ser tan amable de restar 1 menos un medio? ¿Cuánto queda eso? Un medio. Correcto, queda un medio. Sigue quedando un medio. Listo. Ahora, aplicamos la regla del sándwich. ¿Ya? Profe, ¿cómo es eso? Ponemos acá el 34. Y lo dividimos entre 1. ¿Ya? Para que no afecte nada. Y aplicamos con 34 por 2 y 1 por 1. ¿Qué nos quedaría? 34 por 2 vendría a ser 70. 1 por 1 vendría a ser 1. Y si lo divides... 68, profe. Ops, perdón. 68, correcto. 68 lo dividimos entre 1 y el resultado vendría a ser 68. Listo. ¿Ya? Ese vendría a ser el resultado del ejercicio número 7. Muy bien. Listo. A ver. Disculpen, chicos, que el internet está un poquito lento acá por donde estoy y eso hace que la animación se tarde un poquito a veces. Listo.